Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Andrés Martínez Mijancos y la clase de hoy se va a enfocar a la cuestión de introducción hacia los vectores, que es una de las materias que van a llevar durante su semestre, que se llama geometría analítica, así aparece como geometría analítica, pero prácticamente lo que van a ver son vectores, ¿no? Lo que en otros lados, por ejemplo, se llama cálculo vectorial, ¿sale? Bueno, ¿qué son los vectores? ¿Cómo se pueden manipular vectores? ¿Qué operaciones se pueden realizar con los vectores? Es la intención de estas clases. De esta y la creo que mañana tenemos otra. ¿Va? Bueno. Entonces, antes que nada, recuerden que nosotros contemplamos un universo que está lleno de fenómenos. ¿Sí? Esos fenómenos nosotros los podemos cuantificar. Entonces, primero existen los fenómenos, ¿no? Fenómenos universales. ¿Vale? Igual para que hagan así sus apuntes, ¿sale? Todos estos fenómenos universales, nosotros tenemos la necesidad de saber en qué proporción o en qué cantidad se encuentran, ¿no? Al igual que el propósito de las matemáticas, que es cuantificar, también ya en aplicación, eh, el cálculo vectorial o la geometría analítica tiene esa tarea, ¿no? Cuantificar cierto tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, esos fenómenos, por ejemplo, o ese tipo de ¿cómo le podríamos llamar? Ese tipo de parámetros, ¿no? Parámetros universales las podemos cuantificar. Número uno, por ejemplo, masa, ¿sí? La masa es un parámetro que nosotros usamos todos los días o de manera muy común. Y entonces nosotros a través de una cantidad o de un número y una unidad podemos hacer esa cuantificación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en masa, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues 10, ¿10 qué? 10 kilogramos, ¿sale? Significa que para que yo lo pueda medir necesito entonces el dato numérico y la unidad de medición que estoy usando, que en este caso sería los kilogramos. Va. ¿Qué otra cosa nosotros podemos medir? Por ejemplo, el peso. Aquí nada más es importante destacar o denotar que peso y masa no son lo mismo. ¿Sí? El peso está influenciado por la masa y por los efectos gravitatorios, y entonces razón principal por la cual no son lo mismo, aunque a veces nosotros los confundimos, ¿no? Si alguien te pregunta, oye, ¿cuál es tu peso? Dices, no, pues 80 kilos, 70 kilos, 60 kilos, cuando estamos en realidad haciendo un uso incorrecto de los términos, ¿no? Entonces es algo muy común. De eso se trata estudiar, de eso se trata aprender una ingeniería, de adquirir esos nuevos conocimientos y aprender esas maneras adecuadas de nombrar las cosas. Entonces el peso, ¿cómo lo puedo medir? Bueno, vamos a poner un número, ¿no? Pues voy a poner 30 newtons. ¿Sí? 30 newtons es la unidad, newtons es la unidad de medición del peso. Y la cuantificación sería el número, que sería 30. Otro parámetro que yo puedo medir, por ejemplo, el voltaje. ¿Sí? El voltaje, por ejemplo, la clásica, ¿no? De una batería, 12 volts. Volts, así, ¿no? ¿Por qué es importante poner la unidad? Porque si estamos hablando ya en un lenguaje de ingeniería, hay que nombrar adecuadamente las cosas. No es mismo decir 12 kilogramos de carga en una batería, decir 12 volts, ¿no? De carga en una batería. ¿Qué representa el voltaje? Ahorita no es nuestro propósito, ¿no? O sea, no es necesario decir el voltaje es un diferencial de potencial, ¿no? Que existe entre dos terminales o etcétera. No, no, no. Solo queremos saber que existe como tal el parámetro. Por acá, a ver, le borro. Voltage decía, ¿no? A ver, vamos a poner voltaje. Así, ¿sale? Listo. Vamos con otro término muy común, amperaje. ¿Qué es el amperaje? En este caso, pues no los tengo presentes, entonces no les puedo pues preguntar, ¿no? Se salvaron de esa pregunta. Pero también es un fenómeno,
es un fenómeno físico, ¿no? Que ocurre con ciertos componentes de la materia que son los electrones, que cuando los electrones se están desplazando, cuando los electrones están en movimiento, se produce algo que se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces nosotros lo vamos a medir en amperes, ¿no? Y entonces, pues tú dices, oye, ¿cuánta intensidad de corriente está pasando por este cable? Ah, pues alguien te dice 2 amperes. Voy a poner así, 2 amperes. Sale 1 ampere, ¿no? Ahí, por ejemplo, entra eso, ¿no? La polémica, ¿no? ¿Qué te mata, el amperaje o el voltaje? ¿No? Entonces, no es nuestro propósito, ¿va? Listo. Así podríamos nosotros seguir con más parámetros. Bueno, sí voy a poner uno que, por ejemplo, me interesa, que sería la velocidad. ¿Sale? La velocidad. ¿Y la velocidad en qué unidad la vamos a medir? Voy a poner, no sé, bueno, 38 kilómetros por hora. Todos estos al final del día son cantidades, ¿sí? Pero ahí hay unas que son cantidades vectoriales y unas que son cantidades escalares. El propósito de la geometría analítica, ¿sí? Que es la materia que van a ver, tiene el nombre de geometría analítica, más sin embargo es cálculo vectorial. Su propósito es precisamente poder manipular un tipo específico de estas cantidades. Por ejemplo, la masa. Él vamos a poner acá en otro color, en azul. Él, por ejemplo, es una cantidad escalar. ¿Sale? Porque solo tiene una característica matemática, una propiedad, ¿no? Que sería la cantidad, ¿no? Un parámetro medible que sería nada más la magnitud, que se podría decir que sería el 10. ¿Sale? Por lo tanto, solo es una cantidad escalar. O sea, no me interesa saber si son 10 kilos para allá, 10 kilos hacia la derecha, 10 kilos hacia la izquierda. No es no es necesario. Vamos con el peso. El peso es una cantidad de tipo vectorial. ¿Sale? Vamos a poner así. ¿Por qué se diferencia la cantidad escalar de la cantidad vectorial? Porque el peso sí tiene una dirección de influencia. Tiene, por ejemplo, si yo voy a poner vamos a poner un piso, ¿no? El piso. Y vamos a poner aquí una cajita. Vamos a poner una cajita. Y esta cajita tiene un peso de 30 newtons. ¿Sale? La dirección en la que actúa esta caja o su peso es, cuando hablamos por ejemplos de peso, y significa que se está siendo influenciado por un campo gravitatorio, entonces la dirección de la carga es hacia adentro, hacia abajo, ¿no? Hacia el centro del planeta, se podría decir, ¿no? Entonces hay una dirección, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos diseñar un plano cartesiano, eso les digo, lo vamos a ir aprendiendo. Vamos a poner esto. A ver, espérenme. Dejen quito que no me sirve. Imagínense que pongo un plano cartesiano. ¿Va? No. Espérenme. Así, lo pongo en rojo para que no afecte, no afecte nuestro dibujo. Y por ejemplo, en un plano cartesiano que ustedes ya tienen el conocimiento, que es un plano cartesiano, tendríamos X y tendríamos Y. ¿Sale? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, saben que todo lo que va hacia la derecha es positivo, todo lo que va hacia la izquierda es negativo, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo, por lo tanto, es negativo. Si yo quisiera direccionar esta fuerza en función del ángulo, o establecer la dirección en función del ángulo, tendría yo que medir este ángulo, ¿no? De acá hasta acá, y sería 270 grados. Significa entonces que esta cantidad de 30 newtons yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Vean, puedo yo poner 30 newtons y el símbolo de ángulo 270 grados. ¿Va? Entonces significa que ya tengo otro parámetro que yo puedo medir,
que en este caso podría ser la dirección, ¿sí? Si ustedes buscan un libro, por ejemplo, de cálculo vectorial o de cantidades vectoriales, les van a decir entonces que tenemos tres parámetros que podemos medir, lo que sería la magnitud, la dirección y el sentido, ¿sí? Por ejemplo, dirección, lo voy a poner, bueno, está bien, así en este color, morado o morado. La dirección, vamos a suponer que la dirección es X, ¿sale? El sentido, ¿sale? Positivo. Bueno, en mi mano es que, entonces ya sería que mi cámara lo hace lo hace contrario, ¿sale? O va hacia el positivo, o va hacia, si está sobre el eje X, pero puede ir en dirección negativa. En este caso esta fuerza va en dirección negativa, o sea, va hacia abajo, ¿sale? En su sentido es hacia abajo. Pero más que suficiente con el ángulo, nosotros ya podemos hacer esa comparación a través de un sistema de referencia. Sabemos que es 270 grados, ¿sale? Entonces, una cantidad vectorial, para que yo la pueda entonces este em, escribir, cuantificar, manipular, necesito también conocer ese dato, ¿no? Su orientación, la orientación, el sentido, la dirección, etcétera, y la magnitud, ¿sale? Vamos con el voltaje. Vamos con el voltaje, ¿sale? Antes dejen. Bueno, continuamos. Entonces, el voltaje, vamos a ponerlo aquí. Va a ser una cantidad de tipo escalar, ¿sale? Entonces, con que yo diga 12 volts ya es más que suficiente. Al igual que el amperaje también es una cantidad escalar. Entonces, eso me lleva entonces a una primera tarea. Tarea: investigar 10 cantidades escalares y 10 cantidades vectoriales, ¿va? O sea, diferentes a estas. Sí, todavía hay un buen. Sale, vamos con la velocidad. La velocidad es una cantidad de tipo vectorial. Cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer también su dirección para saber hacia dónde se dirige. Si yo digo, por ejemplo, este, aunque no lo usamos, ¿no? Aunque no lo usamos, ¿no? Tú dices, por ejemplo, vas manejando, ¿no? Voy a 60 kilómetros por hora, ya, ¿sale? Ahí ya nada más estás dando la parte de la magnitud, no estás diciendo la dirección. Pero cuando en realidad tendrías que decir, no sé, voy a 60 kilómetros por hora hacia el noroeste, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otra vez mi plano cartesiano. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí. Este plano cartesiano es para lo que es la velocidad, ¿no? Entonces, imagínense que si yo tuviera un sistema de referencia en donde yo pudiera medir esa velocidad, vamos a ponerlo así, y yo estoy aquí parado. Imagínense que ustedes están parados acá, y de pronto, pues aquí es el este y el norte, ¿no? Y entonces, pues hay un carrito que se mueve en esta dirección. Vamos a suponer que está a 45 grados, ¿no? No sé si realmente, bueno, si lo hice a 45 grados. Y entonces, ahora sí, este amigo o esta persona va a 38 kilómetros por hora con dirección al noroeste. Entonces, en este caso vamos a poner el ángulo, ¿no? De 45 grados. Entonces dices, no, pues ¿en qué dirección va? No, pues va al poniente, al oriente, ¿no? O sea, algo muy común, ¿no? Pero lo podemos denotar por un ángulo. Entonces 38 kilómetros por hora al noroeste, ¿no? Con tu dirección noroeste, o sea, 45 grados. ¿Sale? Entonces la velocidad es una cantidad vectorial. Y una vez también, por ejemplo, pongo, ya nada más eso lo tienen que quitar de lo que van a investigar, la aceleración. Aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial. Por ejemplo, la constante gravitatoria, ¿sí? Es igual a 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Pero como es una cantidad vectorial,
¿sí? Entonces también tiene una dirección. Vamos a poner acá cantidad vectorial. Y es la misma dirección que la del peso, cantidad vectorial. Así vamos a poner. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Significa entonces, recuerden que por ejemplo, el peso, lo voy a denotar por la letra W en este caso, va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero la masa dijimos que es un dato escalar y la gravedad ya dijimos que es una cantidad vectorial. Entonces, ¿qué pasa si multiplicas un escalar por por una cantidad vectorial? ¿Sale? Te va a dar una cantidad vectorial. ¿Sale? Al grado de que con esto confirmamos que el peso es un vector, así. ¿Sale? Escalar por escalar me va a dar un escalar. ¿Sale? Vectorial por vectorial me va a dar un vectorial. ¿Sí? Eso más adelante vamos a ver el tipo de operaciones que nosotros podemos hacer con las cantidades vectoriales. Nos vamos a enfocar más a las cantidades vectoriales. Pues a las escalares no hay mucho que hacerles. Es como a la aritmética, las sumamos, las restamos, las dividimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no siento que haya tanto donde buscarle, pero los vectores sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay un parámetro que yo no he colocado, que siento que es importante. También es otro que tienen que descartar, ¿no? De su investigación, que es la fuerza. Vamos a poner acá donde se fue mi tabla de colores. Aquí está. Vamos a colocar la fuerza. La fuerza que se mide en newtons es un vector, ¿sale? Entonces él es el principal representante, o bueno, la principal cantidad vectorial, ¿no? Que se estudia, ¿no? Cuando vemos cálculo vectorial, fuerzas. ¿Qué significa? Aquí lo vamos a ver un poquito más claro con la cuestión de la fuerza. Pues vamos a suponer que yo tengo una cajita así, ¿no? Y pues voy a suponer pues, que esta cajita está en este piso, ¿no? Pues ahí imaginemos que está en el piso. No hay fricción, o bueno, no me importa la fricción. Vamos a ver. Imagínense entonces que yo empujo esta caja así. Vamos a poner una letra. Le voy a decir con una fuerza 1. ¿Sí? Entonces, el efecto que va a tener, por ejemplo, esta fuerza sobre la caja, pues va a ser un movimiento, generar un movimiento hacia la caja. Ahora imagínense que quito la fuerza 1 y digo, no, ya no quiero empujarlo así. Se me ocurre empujarlo de esta manera. Vean. Y a lo mejor sigue siendo la misma fuerza 1. O sea, me estoy queriendo decir que si en la fuerza 1 empujo con 100 newtons, pues en la otra posición también estoy empujando con 100 newtons. Pero el efecto que va a tener, a ver, déjenme. El efecto que va a tener esta fuerza sobre el movimiento del objeto va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, ya tiene una orientación, ya tiene un sentido. ¿Y qué pasaría entonces si de pronto digo, ya no quiero aplicar, estoy aplicando solo la fuerza? Entonces digo, voy a aplicar la fuerza con esta dirección. Vamos a poner una dirección ya muy extrema, que sería prácticamente así, ¿no? Entonces es muy obvio, sí, darnos cuenta que no generamos el movimiento. Entonces la fuerza 1, si la coloco de manera horizontal, pues va a generar un efecto sobre el cuerpo. La fuerza 1, si la inclino, genera otro efecto completamente diferente sobre la caja. Y la F1, que es completamente vertical, con dirección hacia abajo, genera un efecto completamente en la caja. Es una de las razones principales que necesitamos conocer sobre sus demás datos, como lo que les decía, orientación y sentido, ¿no? O el ángulo de posición, ¿no? Con respecto a un sistema de referencia. Imagínense que la caja tiene una masa m, ¿sale? La masa m, la estoy poniendo así como de manera algebraica, no representa cualquier cantidad, pues afecta, por ejemplo, en el movimiento en este caso, en el movimiento de la caja. Bueno, se afectaría si hubiera cuestiones de fricción, porque también la fricción me va a generar una resistencia, una fuerza, ¿no? Pero, pues no importa, porque la masa es una cantidad escalar, ¿sale? Entonces, pues no hay ningún efecto.
¿no? Bueno, o sea, no tiene una dirección. Sí, hay un efecto en que si yo digo es 1 kilo, voy a mover 1 kilo, no a mover 1 tonelada. Solo que me estoy enfocando a que, pues nada más son 100 kilos, ya, ¿sí? El fenómeno de decir que si yo tengo 1 tonelada o si yo tengo 10 kilos, se va a presentar en el peso, ¿sale? Por ejemplo, a ver, para que entendamos más o menos esto. Si yo tengo una masa de... Vamos a suponer que la constante de gravedad es de 10 metros sobre segundos cuadrados, cuando en realidad es 9.81. Nada más es para hacer un cálculo muy rápido. Si yo por alguna razón fuera a la Luna, la constante de gravedad es mucho menor de 9.81. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico mi masa por la constante gravitatoria de la Luna, mi peso disminuye. Mi masa sigue siendo la misma. Por ahí yo les decía a unos compañeros que, bueno, o sea, igual idealizando, ¿no? Ahí soñando. No, pues es que soy muy pesado, me voy a ir a la luna para hacer más, cambiar mi masa, no. La masa se va a mantener. Si aquí pesas, perdón, si aquí tienes una masa de 100 kilos, si te vas a la luna, tu masa sigue siendo de 100 kilogramos, ¿sale? Lo que va a cambiar es tu peso, porque la influencia de la gravedad sobre tu cuerpo es completamente distinta. En la Tierra es de 9.81, en la Luna no tengo el dato, debe ser como de 1 o 2 metros sobre segundos. Entonces tu peso disminuye, ¿no? Recuerden que en la Tierra lo que hace es como jalarte, entonces es por eso que en la Luna ya ven que, bueno, en lo que nos proyectan, ¿no? Las películas, el tipo salta y pues la fuerza es capaz de vencer el agarre de la gravedad durante un tramo largo, ¿no? Entonces puedes dar saltos mucho más largos, ¿no? Y ya enfocado a eso, pues también la gravedad juega un papel importante en el planeta, en el desarrollo de la vida. ¿Sí? Si ustedes tienen tiempo y tienen curiosidad, por ejemplo, vean la importancia de la gravedad, por ejemplo, en las plantas. ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si llevan una semilla y la quieren germinar en el espacio, ¿no? De cierta manera, la gravedad que va en esta dirección puede ayudar a la planta para crecer hacia allá. Ustedes pueden colocar la semillita en cualquier posición en la tierra y bueno, no es el tema, no es el tema, es un tema así como general, ¿no? Pero pues ¿qué será el gajo? La plantita pues va hacia allá arriba, ¿no? O sea, cosas de la naturaleza, ¿no? Sale, listo, seguimos con las cuestiones vectoriales. Entonces, los fenómenos naturales las podemos clasificar en dos tipos de cantidades, ¿no? Uno de los propósitos de las matemáticas es cuantificar los fenómenos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos observar, ¿no? Temperatura, el calor, intensidad luminosa, corriente, campos eléctricos, campos magnéticos, todos los fenómenos que nosotros vemos en el mundo, en nuestro entorno, en el universo, no los podemos cuantificar. Entonces, esas cantidades las vamos a separar en dos: las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales tienen solo una cualidad, que es la magnitud, el dato, el número, ¿sale? Por supuesto la unidad de medida, ¿no? Pero pues en sí no representa se sigue considerando como un parámetro medible, ¿no? Que sería el número, ¿no? 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, y es más que suficiente para poder trabajarlo. Pero si nos metemos al ámbito de las cantidades vectoriales, ellos ya no tienen solo uno, ¿sí? Sino que también es importante, aparte de la magnitud, encontrar lo que sería su orientación, ¿sí? O su sentido, ¿no? Muchas veces con el ángulo les digo que ya queda resuelto la parte del sentido y la dirección. Entonces, pero sí, sí, porque por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, de 45 grados. Sí puede estar a 45 grados, pero imagínense que va en ese sentido, así, así hacia acá, ¿no? Y ya cambia completamente el fenómeno. Por ejemplo, voy a colocar otro, vamos a ir practicándolo. Imagínense que yo tengo aquí una barra de un material X y yo le aplico una fuerza, ¿sí? Así. Y yo le aplico una fuerza en sentido contrario. ¿Sale? Ojo ahí con el término sentido contrario. El sentido de él es hacia allá, ¿no? Su dirección en este caso pues sería sobre el eje Y, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Le va a generar un cambio a nuestra barrita, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto de aquí mismo, o sea, imagínense que quité el rojo, ¿no? Y ahora lo hago en este sentido, sigue siendo la misma dirección, ¿sale? Así.
¿va? ¿Qué le ocasiona lo rojo? Lo tensiona o lo estira. Lo vamos a poner como tensionar, que es el término adecuado, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa al azul? Lo comprime, ¿sale? Y comprime, ¿sale? Que son algunos fenómenos o características mecánicas que nosotros vamos a estudiar mucho más adelante en una materia que se llama estática, ¿sale? Si yo, por ejemplo, imagínense que este es un elemento mecánico, la biela, por ejemplo, la biela es uno de los claros ejemplos en donde está sujeto a, a esos dos tipos de fenómenos. En algunos momentos la biela se tensiona y en algunos momentos la biela se comprime. ¿Cuándo se comprime? Cuando la mezcla de gasolina o cuando la mezcla de gasolina y aire y pues de la ignición o el calor detona, ¿no? Entonces genera un empuje en el pistón que se transmite a la biela, lo que hace que la biela se comprima, se genera el fenómeno de compresión. Por supuesto la biela está diseñada para que esa deformación o es debido a la compresión sea muy pequeñita, pero hay una deformación, pero es muy pequeñita, ¿sale? Y en el sentido contrario es la tensión, aunque la tensión es en menor cantidad o en menor escala, por ejemplo cuando el pistón es arrastrado por el efecto de los demás pistones. Pues imagínense que el pistón está acá y va a ser el momento de la aspiración del combustible. Entonces, cómo es que el pistón baja si ya no ya no baja por el efecto de la explosión? Ah, pues está bajando porque otro pistón en otro tiempo o por la inercia del movimiento hace que baje. Entonces, el momento en que lo baja, ¿quién está jalando a quién? La biela es jalada por el brazo del cigüeñal y entonces se genera una tensión porque el pistón tiene de cierta manera una resistencia en las paredes, entonces como que se resiste a moverse, hay una pequeña tensión, es pequeña, ¿sí? O sea, no es tan considerable, pero se generan los dos fenómenos, tensión y compresión. Si ya más adelante pues vamos a estudiar lo que ocasiona esos cambios, ¿no? Tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión, genera algo que le vamos a llamar fatiga más adelante, pero no es el ámbito. Listo, entonces tenemos cantidades vectoriales, tenemos cantidades escalares. Va, ¿cómo los vamos a representar? Ah, las cantidades vectoriales vamos a representarlas de varias formas. Voy a dividir aquí, ¿sale? Para que no nos enredemos. Lo coloco así, ¿no? Y entonces voy a poner cantidades vectoriales. ¿Cómo las voy a representar? Representación. Vamos a poner representación. Si yo estoy hablando de un sistema en dos dimensiones, el vector tiene dos componentes. Si estoy hablando de un sistema de tres dimensiones, el vector tiene tres componentes. Y entonces ahorita voy a hablar de una representación en dos dimensiones. O sea, esto por ejemplo que hice acá es una representación en dos dimensiones, una representación plana. Y entonces, cuando yo hablo de ese vector, normalmente se va a denotar por letras mayúsculas, así, así, con una flechita en la parte de arriba, así. Si ustedes en algún libro ven esto, así, y una rayita arriba, es que es un vector, ¿sale? Por lo tanto, debe tener, si yo estoy hablando de un sistema de dos dimensiones, se debe escribir de la siguiente manera, vean, A, así vean, y una componente en X y una componente en Y, porque se manejan igual que los pares ordenados, o sea, siguen la misma regla. Ver. Sale, entonces, los podemos denotar así. Vean, el tipo de simbología que se usa, ¿sale? Que son estos como triangulitos, ¿sale? Si yo por ejemplo tengo un vector que es B, vamos a poner así, le ponemos así y los indicamos de la siguiente manera: B, X, B, Y. ¿Por qué? Porque esto va hermanado con el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano tenemos un eje X y un eje Y. Es una de las razones por las cuales el primer espacio es para la X, el segundo para la Y el tercero para la Z. Eso nos lo enseña la geometría analítica cuando estamos trabajando en en el plano cartesiano, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y entonces tenemos esto, si es C, si es D, pues es la misma manera, ¿no? Y entonces, este, trabajando solo con esta notación, yo puedo sumar entonces dos cantidades vectoriales, ¿sí? De la siguiente manera. Si yo tengo un vector A y yo tengo un vector B, y yo quiero encontrar, por ejemplo, la suma de de esos dos vectores, lo puedo hacer de la siguiente forma. Vamos a poner acá la suma vectorial.
La suma vectorial sería de la siguiente manera. Entonces yo digo, la suma del vector A más el vector B va a ser igual a ¿quién? Pues sería AX, AY, cierro esto, más BX, BY. Y vamos a sumar componente tras componente. O sea, voy a sumar AX con BX y voy a sumar AY con BY. Cada uno con su respectivo componente. No los voy a mezclar. Y entonces al lado que me va a quedar que la suma del vector A más la suma del vector B va a ser igual a ¿quién? A ver, dejen, coloco el signo igual más abajo. Entonces va a ser igual a AX más BX, sale AY más BY. Así. Y entonces de esta forma quedaría la suma vectorial. A ver, lo pongo más arriba. Para hacer como que énfasis, por eso lo vamos a encerrar. Y de esa forma quedaría la suma vectorial. Si yo estuviera hablando de resta, se hace de la misma manera. ¿Sale? Ahorita no me interesa saber si estoy hablando de, por ejemplo, peso, si por ejemplo estoy hablando de velocidad o aceleración o fuerza, pero yo lo puedo sumar de esa manera. ¿Sale? Entonces, si por ejemplo fuera resta, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ver. Hay muchas otras formas de representarlo, pero ahorita nada más vamos a trabajar con ese. Ahorita nada más vamos a trabajar con él, ¿no? Conforme vayamos avanzando, pues veríamos otro tipo de relaciones. Recuerden que el propósito es también para que tengamos una idea y recordemos este tema porque ya más o menos lo hemos visto o se ha visto cuando se estudia el bachillerato, pero pues es así como una embarrada, ¿no? ¿Sí? Por eso no estoy profundizado tanto así en axiomas o teoremas o propiedades, porque pues si no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a movernos para acá. Bueno, yo puedo sumar entonces vectores, puedo restarlos. La pregunta que sigue es, ¿podría yo multiplicarlos? Aquí, ojo, esto de la representación hasta acá termina, ¿no? Así. Porque pues nada más lo vamos a representar de esa manera hasta el momento, ¿no? Y aquí tenemos operaciones, que en este caso hicimos las sumas. Bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver otra característica muy importante de los vectores, que se llama la magnitud. ¿Vale? Recuerden que una cantidad escalar, por ejemplo, tiene magnitud nada más, pero una cantidad vectorial no solo tiene magnitud, también tiene magnitud, tiene una orientación o una dirección y un sentido. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera calcular la magnitud de un vector, se va a denotar de la siguiente manera. Vean, si yo digo la magnitud de A, lo voy a escribir así. Escribo el vector A y al ladito le pongo unas rayitas, así, vean. Eso significa que es la magnitud, que yo quiero encontrar la magnitud de A. Y entonces, si yo tengo esto, se va a encontrar de la siguiente forma, vean. Va a ser así. Sería AX al cuadrado más AY al cuadrado. No es que sea una fórmula, sino que estamos sacando la suma de los cuadrados y luego la raíz, ¿no? Y encontramos la magnitud. ¿Sí? ¿Qué pasaría? A ver, vamos a aplicando ese principio y para que hayan así como que más letritas en lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien me dice, ¿sabes qué? Encuentra la magnitud de A más B. Vamos a ponerlo así. Ojo. Primero tengo que resolver la suma, ¿no? Ahorita no tengo valores, por eso lo voy a poner nada más de manera algebraica. Bueno, la suma de esto, entonces va a ser, de acuerdo a lo que dice ahí arriba, es el cuadrado de sus componentes. Bueno, el primer componente, de acuerdo a esto que yo tengo acá, es AX más BX. Entonces yo voy a poner AX más BX al cuadrado más AY más BY al cuadrado. Listo. Y así es como yo obtendría la magnitud de esa suma de vectores. Ahorita no tiene valores, ahorita yo no le he puesto un número, no he puesto datos, ¿no? Entonces, pero lo que quiero que aprendamos hoy, ¿no?
que sea poquito conocimiento, pero pues que quede, que no se olvide. Número uno, vamos a recapitular, ¿no? Es introducción a los vectores, al cálculo vectorial, ¿no? Y esta materia trata prácticamente de la manipulación de las cantidades vectoriales. Debemos saber entonces que nosotros en el mundo, en el universo, en nuestro entorno hay dos tipos de cantidades, las escalares y las vectoriales. Las cantidades escalares son las que solo presentan un tipo de característica medible, ¿sí? Una cualidad que sería la magnitud, el número nada más, ¿sale? Pero hay otras cantidades, como las vectoriales, que no solo tienen magnitud, sino también tienen una dirección y un sentido, ¿sale? A veces puede generar confusión, sentido, dirección, orientación, que son términos ahí que más o menos se relacionan, ¿no? Pero conforme nos vayamos involucrando más en esos temas, como que va a quedar un poquito más claro. Solo hay que dar por hecho que necesito un ángulo para conocer su otro dato, ¿sale? Bueno, listo. Entonces, una cantidad entonces vectorial pueden ser, por ejemplo, como tenemos acá, ¿no? El peso, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Más las que vayan ustedes a investigar. Recuerden que la tarea va a ser investigar 10 cantidades escalares y investigar 10 cantidades vectoriales. Ahí en su cuaderno, ¿no? O sea, hagan un apunte de esto que estamos viendo y la tarea la ponen abajito, la buscan, la apuntan. Ah, y también pongan la unidad de medida, ¿sale? O sea, como acá puse, ¿no? Masa, y yo se me ocurrió poner 10 kilos, ya. Voltaje 12 volts, o sea, no pongan el voltaje, el amperaje. También hay que también ahí mismo debe venir la medición, o sea, la unidad de medida. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos su nombre, ¿no? El nombre adecuado. Y es algo que también la carrera, la ingeniería nos debe de enseñar, la forma apropiada de nombrarlas. Si alguien te dice flujo de corriente o intensidad de corriente, amperes, 10 amperes, ¿no? Volts, es un diferencial de potencial, ¿no? Es un voltaje, una fuerza electromotriz, o sea, son como que sinónimos. Resistencia, ohms, 10 ohms. Y tú dices, bueno, ya cada uno tiene su nombre, así como nosotros tenemos un nombre que nos identifica, también todos los fenómenos, para que podamos así como que desmenuzarlos y podamos nombrarlos adecuadamente, pues también están así, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo acá, ¿sale? Ya lo último que hicimos fue una representación de los vectores en dos dimensiones, ¿sale? Que es una letra mayúscula con una flechita en la parte de arriba, y si quiero representarlo en sus componentes usamos esos como paréntesis triangulares, no me acuerdo cómo se llama, y ponemos el primer valor de en X y el segundo valor en Y, separados por una coma. Ojo, no se confundan en esto, porque por ejemplo, se da casos, ¿no? O sea, y luego si hay alumnos que les vale, ¿no? Bueno, en el sentido de decir que, o de escribirlo adecuadamente, ¿no? Y entonces vamos a poner que si tú me escribes 3,4, ¿sale? Y si el flojo escribe 3,4, el primero, ¿sale? De acuerdo al lenguaje que estamos manejando, sí representa un vector, ¿sale? Ahorita no sé si sea fuerza, amperaje, lo que sea, velocidad. Y lo que representa lo que está aquí abajito, 3,4, solo es un punto. Es una pareja de números, ¿sale? Y entonces nada más representa un número. Si yo tengo un plano cartesiano, entonces sería un puntito aquí, así, que está en 3, como no es una pareja de números ordenados. Y entonces yo sé que esto nada más es una coordenada, así vamos a ponerlo, y esto sí es un vector. Entonces, eviten, por ejemplo, poner como vector esto, ¿no? Eviten también decir, profe, se entiende, ¿no? Ahí está, o sea, sí están los números. ¿Qué le cuesta o ponerme la buena si están bien los datos? Sí, pero acuérdense que esa tiene que ser la diferencia entre aprender la manera adecuada de hacer las cosas, ¿no? Como en los talleres, ¿no? Cuando hay un taller, por ejemplo, en donde no hay una técnica, y no hay una buena manera de hacer las cosas, recuerden que es la clásica, ¿no? Del martillazo, ¿no? Entonces, hay que sacar, no sé, alguna parte automotriz, no sé, una terminal, ¿no? No, pues no se puede, sale. Hay que darle un trancazo, ¿no? Agarra, a ver, vete por el martillo, ¿no? Vale, vende un trancazo.
cuando a lo mejor ese mismo trabajo en una agencia en donde ya hay normas, en donde hay formas de hacer el trabajo, hay todo un sistema administrativo, te dice, oye, hay una herramienta adecuada que sirve para sacar esa pieza, ¿no? De tal manera que no dañes, no rompas, no te lastimes también, ¿no? Porque recuerden que eso también se debe cuidar. A lo mejor usas una herramienta adecuada, se sale volando algo y te lastimas. Entonces, hay formas correctas para todo. Pero de eso se tratan las matemáticas, ¿sí? De eso se trata este tipo de materias, para ir así como que aprendiendo esos conocimientos que en materias posteriores es donde le vamos, bueno, le van a meter así con muchas ganas, ¿va? Sale pues. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden mandar algún mensaje. Estamos dentro del grupo, ¿no? Y pues ahí andamos, ¿no? Para lo que se ofrezca. Que tengan un excelente día.